Bienvenido a La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y aquí estoy después de haber sobrevivido el weekend de los apagones, los viajes, los revoluciones de calendario, el trabajo, todo lo demás. Y nos encontramos aquí nuevamente para volver en la rutina y el calendario con la licenciada Maite Bayolo Alonso. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, hola. Hola, bienvenida a La Trinchera. Muchas gracias por recibirme, por invitarme. Gracias a quienes nos escuchan. Claro, y la razón principal, bueno, obviamente pues yo le pedí referencia a Eva Prado, que fue una de las primeras invitadas del programa, porque había una serie de temas que no son los que usualmente yo domino, pero los quería hablar, irónicamente por la exhortación de Joan Rodríguez Bebé, pero los quería hablar con alguien que por lo menos estuviese al otro lado, o no necesariamente al otro lado, pero que tenga unas posturas que no necesariamente sean las mías, y que sea mujer, porque llevo hablando del tema demasiado con otros varones y siempre nos miramos como que hay algo raro, y para los que no te conocen, tú mayormente te has dedicado a ser abogada de derechos civiles, ¿correcto? Así es. Incluso antes de convertirme en abogada licenciada, trabajaba con personas indigentes que los acusaban de delito en el Federal Defender Office con casos de pena de muerte. Después empecé en asistencia legal mientras llevaba paralelamente casos de pena de muerte como especialista de mitigación. ¿Qué es un especialista de mitigación? Bueno, el especialista o la especialista de mitigación es la persona, cuando los casos de pena de muerte, por ejemplo, Félix Verdejo, okay, que todo el mundo, lo traigo porque todo el mundo estaba pendiente de ese caso y de pronto, pues es certificable para pena de muerte. Eso significa que Fiscalía Federal emite una certificación por reglas del Tribunal Local de Distrito, los Local Rules, para que se sepa que es un caso posiblemente punible, de acuerdo a los cargos, que él tiene 4 cargos, si no me equivoco 4 o 5 cargos, y 2 de ellos entiendo que son punibles por pena de muerte. Cuando eso ocurre, se activa un protocolo que es el de asignar un equipo de trabajo de defensa de pena de muerte. Eso incluye un local counsel, learner counsel, un investigador y un mitigation specialist. ¿Y esa eras tú? En varios casos, sobre 10 casos he sido yo. Whether it's local mitigation o es just general mitigation, porque a veces se nombran 2. Hay personas que viajan de Estados Unidos y también se tiene entonces una local. Lo que se encarga el mitigation specialist es esencialmente de hacer un rompecabezas completo de la vida de esta persona hasta 2 y 3 generaciones anteriores, para esencialmente salvarle la vida. En el penalty phase, esencialmente los testigos de mitigación y toda la evidencia de mitigación se presenta. Idealmente no se llega a juicio, Cristian, porque un juicio de pena de muerte es sumamente riesgoso. Yo estuve en el caso de la tómbola. Sí. En ese juicio. Yo fui parte de ese equipo como local mitigation, por ejemplo. Y eso es un nivel de estrés, estar ahí esperando que llegue el jurado, sumamente grande, así que el objetivo es que cuando llegas a la reunión en Washington D.C. con el Attorney General, tú hayas logrado una investigación tan profunda que digan que no es certifiable y entonces es un no-seek. Okay. Que eso significa que la fiscalía decide que no va a ni solicitarlo. Que no va a ser un caso de pena de muerte, exacto, que va a ser un caso penal regular. Y eso entonces ya los que son del equipo, que son el learner counsel, el investigador criminal y todos los expertos, porque además de mitigation specialist, ese es el mínimo del equipo. Siempre hay neuropsicólogos, hay de todo, hay future dangerousness. Y todo, pues todo eso lo paga el Estado. Todo. Y en Puerto Rico no se ha declarado pena de muerte, ¿verdad? Desde la época probablemente desde que estaban los militares aquí, yo creo, ¿verdad? Sí, no ha habido, sí, hemos ganado. Han ganado. Sí. Hemos tenido muchos casos y en el 2013 hubo mucho juicio. Eso es lo que me da curiosidad, si es porque no hay muchos casos donde
puede procurarse la pena de muerte, o si es porque, y creo que esa es mi teoría en parte, que simplemente en Puerto Rico tenemos como una versión cultural. En contra de la pena de muerte. Sí. Bueno, es que tenemos para contestarlo primero, hay muchos casos, porque como sabemos nuestro sistema federal es mucho más activo en términos del FBI, de Fiscalía Federal es más activa que en otros estados, diríamos, en términos de involucramiento y de erradicación de casos por task force que se han hecho y ese tipo de cosas. Así que hay muchos casos y ha habido bastante juicio, especialmente en la época de 2013, 2011, 12, 2013. Que hay un task force o algo de contradrogas, ¿verdad? Me acuerdo que... Y de armas. Y de armas, sí. Y entonces estaban los casos de la ONU, que era una organización de narcotraficantes unidos. Y entonces estaba la contra-ONU, que pues es self-explanatory, que eran los otros grupos y llevaban a conspiraciones mayores. Tuvimos el caso de los tiros que le hicieron al helicóptero. Es que era una época, no sé si te acuerdas, la bibliotecaria que mataron de camino al trabajo. Fue como cuando empezaron los tiroteos en áreas públicas en Puerto Rico, que después se legisló para penalizar eso más a nivel local. Sí, pero yo no creo que si la incidencia de este tipo de delito ha bajado, no creo que es por la ley local ni externa, creo que simplemente hay una merma de población y por lo que se han visto en los videos recientemente, los muchachos tienen mejor puntería ahora que en aquellos tiempos, lo cual es triste y peligroso a la misma vez, porque yo no sé si tú viste el video de la masacre que hubo en Sidra. Yo no veo esos videos al menos de que los tenga que ver. A mí ese video me paró los pelos. Y primero, por la precisión con la que se movían. Y que uno veía que hay un mundo paralelo. Y que uno vive totalmente enajenado de ese mundo que está ahí mismo, al lado uno del otro. Ese concepto de tener un shadow world, eso existe. Y me materializó esta preocupación que yo he tenido por mucho tiempo de que en Puerto Rico nuestros éxitos usualmente implican que mitad de la isla puede ignorar a la otra. ¿Cómo? Explícame. Bueno, que es, por ejemplo, en la época de la manufactura farmacéutica, de todos estos desarrollos de bienes raíces, cuando las cosas estaban en las papas. Uh-huh. Tú ves los números de lo que era la tasa de pobreza en Puerto Rico, cuál era la participación laboral, no eran dramáticamente distantes de lo que hay hoy. Pero ese éxito que un grupo de personas un grupo grande pudo participar, le permitía no confrontar esa realidad de que es la pobreza en Puerto Rico y todo lo que se implica. Estoy de acuerdo. Hay una enajenación y además de eso, mientras más pobreza hay, más crimen hay, más desesperación hay. No. Aquí es donde viene mi visión de vida y la razón por la que yo me considero defensora pública, que es mi trabajo favorito. Okay. El ser abogada de personas indigentes que los acusan de delito es mi trabajo favorito porque no todo el mundo tiene los mismos privilegios y viven en ese shadow world, que muchas veces ese shadow world es un world del que no pueden salir fácilmente. Por eso es que nos gustan las historias de éxito, salió de residencial público y llegó a Harvard. Nos gustan porque no pasan en unos porcentajes sumamente bajos. Entonces, como sociedad yo pienso que todos y todas tenemos responsabilidad en eso, porque no tienen las mismas oportunidades. Por ejemplo, yo tengo un hijo, tiene 15 años. ¿15 años tiene? Sí. Y yo lo he criado, nosotros nos asaltaron, pero heavy, así, held hostage, sobre 20 minutos tirados al piso. Y ninguno de los dos en ningún momento dijimos, no, porque es que esta gente, o sea, nunca, fue más bien como que los llevó él por su cuenta en el diálogo en el carro.
de camino a yo llevarlo con mi padre para entonces volver a hacer todo lo de la querella, etcétera, él me estaba hablando de qué lleva a una persona a cometer delitos así, cómo es que poder... ¿Este era el asaltante? No, este es mi hijo. Ah, tu hijo. No. Ah, yo pensaba que el asaltante te dio una disertación en medio de... No, el asaltante no, mi hijo. Mi hijo Malkovich. No. Mi hijo que en ese momento tenía 13 años. Fue justo antes del encierre de la pandemia. Estaba, pues, pensando con pensamiento crítico sobre lo que lleva a una persona a cometer delitos y lo que puede implicar. Y lo que yo he visto es que en muchas ocasiones está relacionado a desesperación económica, a cultura, a que eso es lo único que han visto, no se les ha enseñado más nada. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del video del tiroteo en una escuela de comunidad dentro de un residencial? Yo no recuerdo ahora qué residencial. Eso fue que hay un charter school allí, una escuela de alianza. ¿Ahora? Sí, esto de hecho cerca de aquí creo que fue. No sé si fue Llorens, no sé si fue... No fue Llorens, no sé cuál fue el residencial, pero me acuerdo sí. Pues ese tipo de dinámica que tú y yo no hemos vivido, puedo presumir que tú no has vivido tiroteo cerca de la escuela. No. Ni yo tampoco. Entonces, ese tipo de dinámica... A mí me han asaltado, pero nunca he tenido un tiroteo ni nada por el estilo. Pero cuando pequeños no nos tuvimos que meter debajo de un escritorio por miedo a que nos dieran un balazo. Uh-huh. Entonces, ese tipo de dinámica hace que la gente se crezca en ella y entonces haya una pérdida tal vez de sensibilidad porque no conocemos lo otro. Es lo mismo que estábamos hablando, hay un espejo. Tenemos un lado que vive de esta manera y tenemos otro que vive de otra manera que entonces tal vez no se entienden mutuamente. Me consta que no hay entendimiento. Sí, no sé si la desesperación económica... obviamente siempre hay crímenes que son resultado de algún tipo de desesperación o algo, pero yo creo que el aspecto principal es cultural. O sea, hay enclaves sociales que eso no es raro y que incluso ven lo que nosotros hacemos muchas veces día a día y dicen esto es un chorro y ridículo. Y hasta el concepto de lo que es una vida exitosa versus no es otro. Creo que lo hace más difícil que lo económico, porque lo económico tú lo atiendes con chavo. Pero la parte cultural donde quizás, oye, y lo que estoy diciendo es lo siguiente, dentro de todo ese grupo de personas, que hay muchos que tienen necesidad sin duda alguna, hay un grupo que probablemente no es la mayoría, pero es significativo, que pasa juicio sobre nuestro ordenamiento, nuestra sociedad, nuestros valores y cultura y dicen, no me gusta. Y esa es la parte, esos son los que yo vi en el video de Sidra. ¿Y tú no crees que es porque tal vez los trabajos que consiguen no son los que tú y yo conseguimos? Que tal vez quisieran esa capa. Por eso es que yo hablo de desesperación económica. No es que le falte el peso para poder comprar el pan para comer ese día. No a todos. Pero en general tenemos una situación en la que quisieran a lo mejor trabajar, pero se dan cuenta que por las oportunidades educativas tal vez lo que pueden conseguir, o la deserción escolar, que también es algo muy real en los perfiles, lo que pueden conseguir es un trabajo a minimum wage. Y entonces quieren comprarse la misma ropa, quieren comprarse el carro, pero no pueden. Eso es lo que yo le llamo desesperación económica. No es que tal vez nos miran y dicen, ay, qué ridículos son, mira cómo viven sus vidas. Yo quiero vivir así, pero la única manera que lo puedo hacer es por medio de este mundo subterráneo que incluso personas que trabajan en trabajos regulares a veces viven en esos mundos. Totalmente. Y el lavado de dinero es serio y existe. Exacto. Y está por todos lados. Aparte del trabajo que existe en el Public Defender, también estuviste en la ACLU en Puerto Rico. Así es. Y ahí no estabas en el tribunal, te metiste en otro ring, que entiendo que era la legislatura y la agencia ejecutiva, ¿verdad? Porque era un puesto de legislación y política pública. Política pública, sí. ¿Qué involucraba eso?
Bueno, el trabajo legislativo y de política pública dentro de la ACLU era un trabajo de monitoreo, análisis, campañas, porque también, se generaron campañas de derecho al voto. Ustedes le avisaban a todo el mundo que podían adelantar su voto entregándoselo a un harvester. ¿Cómo? Bueno, los votos adelantados. No. Nosotros, dado a que se aprobó una legislación el 20 de junio, llevamos al tribunal a la Comisión Estatal de Elecciones con el propósito de que se aplicara esa ley adecuadamente en beneficio de las personas mayores de 60 años para que pudieran hacer el voto por correo. Que eso posteriormente trajo cola y trajo cola. Pero ciertamente estar del lado de los derechos civiles a veces trae cola. Cuando las agencias no están preparadas. Te voy a interrumpir ahí porque te estoy haciendo esta pregunta porque me encuentro un poquito interesante. En verdad no lo encuentro interesante, lo encuentro curioso. Que las personas que yo más identifico, y te identifico a ti como una de esas personas que están dedicadas a este tema de los derechos civiles, siempre están típicamente del lado de algún revolú. Bueno, porque a veces los derechos civiles... el tema... termina tu pensamiento. Me gustaría saber cuál es la perspectiva tuya del llamado que estás cumpliendo, porque no creo que a ti te gustaba tener que atender clientes que con alguna probabilidad quizá eran culpables de crímenes que eran horrendos. Has tenido que defender personas en estos temas de la ACLU, pues lo que dijiste ahora de la cola, del voto por correo, a los que siempre están protestando en algún portón, y hay un grupo de personas, y a veces me incluyo yo de ellos, que vemos eso y dije, pero ¿cuál es el amor con el desorden y el caos de esta gente? Pero tiene que ser que está obedeciendo algún tipo de llamado, ¿no? Lo que pasa es que esa apreciación es tan injusta, porque no es el caos y el desorden. Recuerda, mira la historia. ¿Cómo es que yo puedo estar aquí sentada contigo? Hace 50 años, ¿hubiese yo estado aquí hablando sobre los derechos civiles? Hace 70, digamos. No, probablemente. ¿Y cómo se logró eso? Se logra por medio de luchas, que las luchas no se dan en las mesas de negociación, las luchas se tienen que dar usualmente en la calle, porque históricamente hemos visto que los gobiernos, y esto es todos los gobiernos, quien gobierna no cede los derechos necesariamente, hay que arrancarlos de la mano. Entonces, por eso es que tal vez se atribuye a revolú y desorden, pero es porque los derechos se tienen que pedir. Es como el derecho rogado. Tú vas a un tribunal y tú tienes que pedir lo que tú quieres, pues es lo mismo. Entonces, lo que está pasando en Puerto Rico al corriente es que tenemos unos derechos y entonces nos los quieren quitar. Y ciertamente no estamos para que nos los quiten, estamos para que nos los amplíen. Así que el llamado es ayudar a la gente, mi llamado particular. Yo, antes de estudiar Derecho, estudié literatura. Yo estudié literatura. ¿Sí? Estudié literatura inglesa. Qué bien, yo estudié literatura anglosajona con concentración en escritura y después latinoamericana. Y quería escribir para hacer a la gente pensar y trabajé 4 años y fui editora y escritora y de pronto me metí en la escuela de Derecho sin ninguna expectativa. Simplemente dije, bueno, vamos para encima, esto es algo nuevo. Y me di cuenta en la escuela de Derecho que eso era lo que yo tenía que hacer de verdad para poder ayudar a la gente, porque lo que yo quiero es ayudar a la gente. Y ya, eso es sencillo. Y ayudar a la gente implica equidad. Y equidad significa, hay gente que tiene menos privilegios, menos oportunidades, pues mira, vamos a elevarlos para que por lo menos puedan recibir un poco, o el ideal sería que reciban lo mismo. Pero la realidad de donde vivimos, pues es por lo menos denle una vida digna. Reconozcan los derechos que tienen, que a nosotros nos damos por sentado. Tú sabes que en las memorias de Trias Monge
él habla de una encuesta, o son de algún tipo de estudio que se hizo cuando él era secretario de Justicia, donde se determinó que una vasta mayoría de los puertorriqueños en aquella época, ¿verdad? Los 50, no sabían que había una Carta de Derechos en la Constitución, no entendían cuál era, y la relación con las diferentes autoridades era casi feudal, ¿verdad? Y yo puedo entonces entender el concepto de lucha en esa situación. Pero también hay un progreso que se consigue teniendo algún tipo de disciplina y cohesión social, ¿verdad? El trabajo, cuando en su mejor momento el trabajo te produce riqueza porque estás defiriendo el placer o el impulso momentáneo que tiene y lo aplaza y genera un superávit, y eso va poco a poco acumulando riqueza, y cuando hay cierta ironía que cuando más próspero quizás hemos sido acá en Puerto Rico es cuando éramos más complacientes dentro de todo, ¿verdad? No había mucha pelea política porque los populares controlaban todo, ¿verdad? Era un país homogéneo en ese sentido. Había un consenso de que todo el mundo tenía que trabajar en la fábrica o tenía que trabajar en alguna una autoridad pública, y había unas líneas claras, y en ese momento se va creando una sociedad que nos cogió de estar haciendo nuestras necesidades en un hueco en el patio de una finca a ser hasta el día de una potencia en términos de consumo económico, no necesariamente de riqueza, pero de consumo. Y yo a veces pienso si en algún momento como que nos dormimos demasiado en esos laureles y nos enfocamos en alguna lucha por complacernos espiritualmente y dejamos atrás esa parte de la ética del trabajo. Pero ¿y por qué tienen que ser excluyentes? No creo que tiene que ser excluyente. Porque no, o sea, lo que no entiendo bien, por qué un sistema capitalista de acumulación de riquezas, de tomar decisiones que sean beneficiosas a largo plazo, versus impulsos instantáneos, es contrario a las luchas de derechos civiles. No es excluyente, no, quizás no me expliqué bien. Lo que creo que a lo que me refiero es que se ha enfocado este concepto de lucha no en procurar un espacio digno dentro de una sociedad y trabajar y crear tu familia y toda la cuestión, que son los trabajos más, ¿verdad? Son los más básicos, pero son los que después de todo lo que yo he vivido, después de que lo más que me complace a mí hoy en día es poder proveerle a mi familia, estar con mi novia, estar con su familia y con su amistad y con su nene, cosas que cuando quizás tenía la testosterona en high a los 20 y pico de años, pues no lo apreciaba porque quería ser Conan, ¿verdad? Quería ser el luchador en el campo de batalla, y ahora pues no me complace tanto, pero glorificamos esa cuestión de siempre estar en lucha, siempre estar en batalla, siempre estar en oposición, y llega un momento que para poder construir la torre tienes que parar y todo el mundo ponerse de manos a la obra, y esa es la parte que con algunos de los temas, no todos, pero esa es la parte que a veces yo me pregunto si entra en la consideración, si ustedes piensan, mira, esta lucha quizás estamos en verdad apoyando una fuerza, quizás no son las que van a llevar al desarrollo que tú estás buscando con que las personas mejoren. Lo que pasa es que ojalá todo el mundo pudiera tener luz, agua, comida, y tuvieran tiempo de no tener que pensar en luchar. O bueno, porque hay personas que los que de verdad están ahí sufriendo, que no necesariamente tienen dinero para poder alimentar a su familia, no tienen tiempo para luchar. Los que tienen que estar pagando las deudas, viviendo de cheque en cheque o teniendo 2 y 3 trabajos, no tienen tiempo para luchar. Entonces, quienes tenemos que dar la lucha a veces, y yo no le estoy quitando el crédito, porque hay líderes y lideresas comunitarios
que se desviven por sus comunidades y están organizados, y tenemos comunidades que es que simplemente hay un desbalance cristiano. Nosotros no podemos tampoco tapar el sol con una mano y pensar que es que todo el mundo puede estar tranquilo, todo el mundo quiere disfrutarse a su familia, pero mucha gente lo que tiene que hacer es poder trabajar para tan siquiera poder pagar la luz, que está súper alta, y hay gente que no va a poder pagarla, y hay negocios que están cerrando, y esos son derechos humanos. Entonces tenemos que estar, desgraciadamente, en la sociedad que nosotros vivimos y como está creada en estos momentos, sería ideal que no tuviéramos que luchar, pero tenemos que hacerlo porque no hay equidad. Es sencillo, no sé si me estoy explicando bien. La persona que está viviendo en el Caño Martín Peña, digamos, que están sumamente organizados, que tienen su fideicomiso, pero eso, ¿cómo se ha logrado? Pues se ha logrado a base de organización, se ha logrado a base de lucha diaria, se ha logrado a base de unidad, de personas que se han dedicado a trabajar por eso, que recientemente consiguieron, después de 3 años el dinero para el dragado. Pues todo eso se logra luchando, porque es que si viviéramos en un sistema que de verdad tiene esa visión de que todo el mundo se merece estar tranquilo y trabajar por un mejor Puerto Rico, pero esa no es la realidad. Tenemos una división severa económica, socioeconómica en nuestro país. Quizás estamos donde no nos estamos entendiendo es por cómo cada uno define la palabra lucha. Ok, tal vez. Porque yo tuve un tiempo donde pude trabajar con el grupo del Caño Martín Peña, y a mí lo que me sorprendió es que el éxito, el que yo he podido desarrollar, ¿cuánto tiempo llevan ya? Más de 20 años, ¿verdad? Sí, bueno, yo estaba en la 30 escuela años quizás, desde que empezó el tema a final de los 80. Ellos, gran parte del progreso que han hecho es porque se han metido dentro del sistema y lo han jamaqueado, siendo estratégicos, creando relaciones, demostrando los resultados positivos de su propuesta, y no se enfocan tanto en la parte de amarrarse a un portón. Ya entendí. Ok, o sea, tú estás hablando del aspecto de movilización de activismo en la calle. Eso. Sí. Bueno, pero eso es parte de la lucha, porque todas las luchas tienen distintas estrategias y tienen es como un pulpo, como un árbol con todas las ramas. Hay gente que se dedica a la movilización, hay gente que se dedica al cabildeo, hay gente que se dedica a la educación. Hay distintos aspectos. Y, por ejemplo, en esto de los derechos reproductivos de la mujer tenemos todas las personas que están involucradas trabajando en distintos aspectos. Y uno de esos aspectos es la movilización. Y eso es importante porque así se visibiliza también. Vamos a tocar ese tema. El proyecto del Senado 693. ¿Cuál es tu postura con él? Estoy en contra. Sencillo. No hay que legislarlo, no se debe aprobar, no hay enmiendas posibles. Puerto Rico es una jurisdicción que tiene desde 1980, por el caso de Pueblo versus Duarte, Mendoza, tiene la aplicación de los derechos reproductivos, y el derecho a abortar en Puerto Rico está regulado por el Departamento de Salud, pero no hay necesidad de legislarlo porque ya está. ¿Está regulado? Claro. Yo no sé. Bueno, perdóname, no quise asumir. Sí, está regulado por el Departamento de Salud, las clínicas están reguladas, los hospitales están regulados, tienen que proveer informes, tienen que tener como cualquier hospital, como cualquier clínica médica. Son los mismos requisitos, plus. ¿Y por qué el proyecto, y lo volví a leer hoy por la mañana para estar seguro que no me recordaba incorrectamente, el empuje del proyecto es codificar un concepto de viabilidad del bebé, del feto. Bueno, pues si lo puedes, olvídate si el feto el bebé, o sea, la criatura que está dentro del vientre, si es bajo la ley, lo que dice es que si es viable fuera del vientre de la madre,
incluso viable por la intervención de la ciencia médica, ¿verdad? Porque hay una, para que el bebé pueda sobrevivir naturalmente fuera del vientre, es bastante tarde, ¿verdad? Los bebés prematuros, hasta bien reciente en la vida humana, casi todos se iban. Si puede ser viable fuera del vientre de la madre, se dice, ya no puede haber aborto, y entonces le añade una coletilla que dice, y por si hay duda, a las 22 semanas ya estamos claros que es viable. Exacto, ellos quieren definir la viabilidad, y la viabilidad es una definición médica, no legislativa. Esencialmente, vamos a llamarle las cosas por lo que son. En Puerto Rico hay sobre 10 proyectos que están buscando limitar el aborto. Están buscando limitar los derechos reproductivos de la mujer. Esto no es nada más que otro intento. Eso es todo. Controlar el cuerpo de la mujer. Eso es todo. Y que no haya aborto. Porque la única vida que les importa a los propulsores de esto es las vidas en potencia, no las vidas que están aquí. Y lo dije. Pero en algún momento se puede reconocer que en efecto hay una criatura que tiene algún tipo de interés aparte de ¿verdad? De la renta que está pagando por 9 meses, pero hay un momento, yo creo que, y te voy a ser bien franco, el proyecto a mí no me ofende y lo reconozco que parte del valor estratégico de tú poner ese número de 22 semanas es que en el futuro lo puedes cambiar a 10, ¿verdad? O sea, eso es clarísimo y eso no se ve a legua, pero a la misma vez yo que si tengo una postura antiaborto, soy pro vida, excepto en una situación es cuando me puedes decir que si no lo llevas a cabo, se muere la mujer. Yo en ese caso digo, valoro más la mujer que ya está viva, que tiene que es una parte de la comunidad, que tiene lazos y unas posibilidades que se tienen que defender, y si yo tengo que escoger uno al otro, pues cojo ella. Pero en general, sí entiendo, y no estoy de la postura de que es al momento ¿cómo es que le dicen? De que la vida empieza en la fertilidad. En la fertilidad, en la concepción. Sí, exacto. Yo soy bastante católico, pero hasta a mí se me hace difícil, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de la gente no pudiera existir en un mundo donde la creen eso, porque sería una agonía. Hipócrita. Sería una agonía bastante social, o sea, no creo que eso. Pero sí hay un momento que todo se nos hace imposible saber cuál es, porque no lo recordamos de cuando estuvimos en el vientre materno, donde hubo el quickening, donde hubo vida. Y esa parte, en algún momento uno puede haber alguna diferencia razonable de decir, aquí ya quizás estamos, se están creando unos intereses comunitarios de defender eso. Tengo tantas cosas que decir. Dilo todo. Ok, primero que nada que yo también soy provida en el sentido de que yo soy provida de la mujer, yo soy provida estoy en contra de la pena de muerte, yo soy provida de derechos de las personas y soy pro-choice. No es pro-aborto, es pro-choice, porque eso es algo que es bien importante explicarlo. Esto no se trata de sí o no abortar, esto se trata de que la mujer escoja, es su cuerpo, mi cuerpo, mi decisión. Eso es un derecho de intimidad. A ti no te dicen, perdón, a los hombres no les dicen cuándo pueden o no pueden hacerse una vasectomía. Los embarazos no se dan sin esperma. Incluso las inseminaciones artificiales requieren de la fecundación de ese óvulo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que tenemos que controlar el cuerpo de la mujer por unas visiones que son morales? Porque no son médicas. ¿Por qué nos hace sentir incómodo el tema del aborto? Porque creemos que si eliminamos el aborto, la gente va a parar de abortar. Ahorita dijiste algo sumamente sabio. La legislación que se presentó y se aprobó para controlar, para
criminalizar los tiroteos en áreas públicas no desincentivaron a que ocurrieran esos tiroteos, ¿verdad? Es lo mismo. El hecho de que existe una ley, ¿creemos que de verdad van a parar los abortos? No. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que se van a morir más mujeres. Ese es el issue. Y ese siempre ha sido el issue. Es aborto libre, seguro y accesible. ¿Cómo es que es seguro? Pues regulado, y ya está regulado. Tenemos una entidad, la entidad ejecutiva de salud en Puerto Rico que los regula. Entonces, ¿por qué nosotros queremos que no ocurran? Pues por razones morales, no es por razones médicas. No hay, si te lees la exposición de motivos de ese proyecto de ley, yo tengo como principio nunca leer ninguna exposición de motivos. Yo creo que las exposiciones de motivos no se deberían permitir. Sin embargo, si hay una confusión en la legislación, ¿a dónde va el juez o la jueza? Pues a la intención legislativa. Cuando vemos la Asamblea Constituyente, pues tenemos que verla. Entonces las exposiciones de motivos son importantes porque tienes que conocerla. En la medida que en la legislatura se debate menos, más largas son las exposiciones de motivos. Antes, para buscar esa intención, tú tienes que ir al debate en la comisión. Exacto. Tú ibas al debate en el hemiciclo y tú escuchabas a los legisladores hablarse. En la medida que eso se reduce, la exposición de motivos aumenta. En su tono, en lo y me acuerdo cuando estaba en gobierno, yo presentaba proyectos de ley a Fortaleza y decía la exposición de motivos. Yo no escribo exposición de motivos, pero ellos tienen que escribirlo. Eso es súper interesante, me parece súper interesante esa postura. Yo no sé si estoy a favor o en contra. La verdad es que nunca me he sentado a problematizar la existencia de la exposición de motivos. No, y me parece súper importante porque sí lo problematizo desde el punto de vista de por qué se legisla y sí le encuentro importancia desde el punto de vista de por qué se legisla. Yo le doy un peso porque pues, pienso que la judicatura le da un peso. En el momento que la judicatura decida que las exposiciones de motivos no importan, pues entonces no me importará. Como la judicatura les da peso, yo las miro y las estudio. Y esta exposición de motivos está totalmente vacía de justificación médica, que es totalmente contrario a lo que han dicho los tribunales federales, incluso que en los que se basa, y solo da 2 oraciones de ese caso de Planned Parenthood versus Casey. Pero quería como aclarar ese detalle de pro vida y pro aborto, porque se trata de pro opción. Pro-choice, pro-opción. Nosotros tenemos en Puerto Rico el derecho a la intimidad, que es un derecho más amplio que el derecho que conocen en Estados Unidos. Nosotros tenemos un montón de derechos más amplios de los que se conocen en algunos estados de Estados Unidos. Yo estuve en Luisiana un año trabajando con casos penales y de life without parole y todo eso. Y en Luisiana las personas, y espero que esto no le dé ideas a nadie, que voy a pelearlo, pero en Luisiana pueden estar esperando juicio 2 años. Sí. Aquí son 6 meses y si no hubo un juicio, tú tienes derecho a un habeas corpus, que es tráigame el cuerpo, significa literalmente, y sal de la cárcel y estás bajo fianza. Allá, las vistas preliminares, aunque hagan una determinación de no causa, eso no significa que se acaba el caso. Eso significa que te relevan del deber de la fianza, del dinero que de presentar fianza. That's it. El caso sigue. Entonces, vivimos en un país que da más derechos, porque es un país más federalizado. Estamos basados más en las reglas federales, estamos basados más en el common law, diríamos, una mezcla. Allá no. Pues igual que pasa eso, con esos 2 ejemplos, pasa con el derecho a la intimidad. Nosotros opera contra personas privadas, por el caso de Rattan Specialties también. Entonces, ¿por qué nosotros estamos permitiendo que nos eliminen derechos? ¿Por qué lo queremos? La única razón, y lo vuelvo a decir, es por razones morales y personales. Eso es todo. Y lo que va a generar es inseguridad en esos procedimientos médicos esenciales, porque son procedimientos médicos esenciales que antes de Roe v. Wade, no sé si saben, me imagino que sí, que el símbolo del gancho de alambre se utiliza como parte de las luchas feministas y de derechos reproductivos de la mujer, porque era un elemento, un objeto
que se utilizaba para llevar a cabo abortos y las mujeres obviamente pues se morían desangradas. Cuando Ted Kennedy destruyó el nombramiento de Bork al Tribunal Supremo en los 80, él dijo en la América de Robert Bork, mujeres mueren desangrándose por un gancho. Ahí está. Mira, el asunto quizás de las personas que quizás piensan más como yo y no me voy a poner a tratar de poner un aspecto teológico porque no es el mío, ¿verdad? Pero sí es moral, porque uno entiende que en toda la sociedad, incluso hasta la más liberal, la ley y los ordenamientos tienen un grado de moralidad insertada en los mandamientos y de la misma manera que hay una separación de iglesia y Estado y de un credo formal, hay un montón de conductas que nosotros no permitimos como sociedad porque entendemos que son tabú, porque infringen unos principios básicos de convivencia que corren por miles de años y los prohibimos. Y no nos dejamos llevar por la posibilidad de que las personas decidan romper la ley o hacer lo contrario. Simplemente establece esa bandera como el código que tú adoptaste como sociedad. El asunto particular, que no lo hemos visto en muchos otros temas, y creo que lo que pasa con este tema es que la manera que se pudo conseguir la victoria de Roe vs. Wade y entonces Planned Parenthood y toda esa progenie fue la mecanización del argumento libertario, de un argumento más conservador, pero para esa causa de autonomía sexual y autonomía física. Y tú dices, pues, es que estás tratando de intervenir con el cuerpo de una mujer. Y la respuesta es, bueno, no inmediatamente, pero en algún momento sí, es verdad. Y eso no responde a la ciencia, responde a que el sistema intercede con nuestra autonomía corporal mucho. O sea, el FDA entero existe para intervenir con nuestra autonomía corporal. Y no creo que... Y dicho sea de paso, no te estoy teniendo esta conversación contigo para convencerte. Estoy tratando de como que me entiendas. No, y me parece súper bien. Oye, parte de ser una persona de pensamiento crítico e inteligente es poder sentarnos y tener estas conversaciones. De hecho, deberíamos poder tenerlas, porque precisamente para eso se trata. De eso se trata. No me vas a convencer nunca. Sí, y ahí fue que algunos políticos la han cagado. Estar gritando sobre asesinatos ya... No, eso no es la manera de llevar el caso del tema. ¿Sabes lo que pasa? Que es que también, es que tenemos unas situaciones médicas que yo no soy experta en esto, pero en las estrategias que se llevan a cabo y en el aspecto interdisciplinario de estas estrategias, pues uno se sienta con médicos especialistas a hablar, ¿verdad? Para uno instruirse, porque pensar que uno se lo sabe todo, pues es sumamente pretencioso y hace que uno sea más ignorante, porque todo lo que sé es que no sé nada. Pues algo que es bien importante saber también es que a veces la vida de la mujer no está en riesgo, pero a veces hay malformaciones fetales que lo que hacen es que si llevas ese parto a término, lo que va a ocurrir es que ese feto va a vivir 1 hora. 1 mes, 2 semanas. Entonces son situaciones que no son de una mortalidad altísima, que no son viables, pero que por esta legislación quieren que sean viables a la fuerza. O sea, es maternidad forzada. Son fetos que vienen, gemelos que comparten órganos vitales, cosas así, que no tienen cerebro, que tienen un ojo en el medio de la frente, cosas que no les permite. Esto de nuevo, repito que no soy experta en medicina, que lo estoy comunicando a base de la información que me han provisto. Y que de hecho la doctora Annette Pérez del Boy ha hablado públicamente que ella es experta en este tipo de medicina
Y sobrepasa, mi punto es que sobrepasa el tema de pues la mujer se va a morir. Sobrepasa ese tema, no es solamente la mujer se va a morir, también es, oye, me estás obligando al sufrimiento y la agonía, tanto a ella como al feto de que nace y se muere. Entonces, ¿qué queremos? Obligar a las mujeres a dar a luz. También hay que recordar que a las 22 semanas no es que las mujeres están yendo caprichosamente a hacerse un aborto, que eso es un tabú que la gente piensa, pues todas las mujeres van y abortan porque lo que quieren es deshacerse de los hijos por irresponsables. Y se oye por ahí que dicen, y me perdonan, que cierren las patas. Porque lo hemos escuchado. Pues mire, señores y señoras, no es solamente esa la motivación detrás de una interrupción de embarazo. Hay muchas circunstancias que llevan, y usualmente en las 22 y 23 semanas son circunstancias médicas sumamente dolorosas, emocional y mentalmente para la misma mujer. Así que hay como unas circunstancias de vida real que a veces ignoramos, y es lo que nos pasa. Por ejemplo, yo estaba leyendo de un caso de Oklahoma que acusaron a una muchacha porque perdió el bebé a los 4 meses. Pero ¿qué culpa tiene ella de perder el bebé? Situaciones así, que son situaciones fuera del control de las personas. Eso es un caso sumamente extremo. Tenemos el caso de aquí de Puerto Rico que está ahora mismo, que sé que está en la lista de sí, después tenemos que hablar de ese tema, sí. Que lo podemos hablar ahorita, pero es un caso que también hay que mirar. Es como nosotros somos abogados, en las contrataciones hay que mirar los actos coetáneos también, pues en la vida también tenemos que mirar cuáles son esas circunstancias. Y en términos de lo que me estabas diciendo de la capacidad de vida, ¿verdad? El momento en que hay vida. Sí, cuando ocurre lo que dicen en inglés, el quickening. Pues somos un país de ley y orden, ¿no? No. Bueno, quisiéramos serlo, y tenemos leyes y codificaciones como el Código Civil, que dice cuándo es que una persona es persona. Y la persona no es persona hasta que está desprendida del seno de la madre. Así que los derechos que se tienen son distintos, porque nosotros vivimos en un país de ley. Y por eso es que siempre digo, y me lo dijiste, que es por moralidad. Y sí, ciertamente hay unos elementos religiosos, porque por eso es que existe la separación de iglesia y Estado. Pero no tiene que ser necesariamente religioso. Y te puedo decir que mis posturas yo las tengo hace mucho tiempo, incluso antes de reencontrarme con mi fe. Y creo que tenía que ver con... Yo me crié con una mamá soltera. Mis amigos yo viví yo me crié en una comunidad que había de todo, personas que le iban muy bien y personas que le iban muy mal, y en ese parque se jugaba todo junto, y yo me crié con muchos muchachos que eran las mamás echándosela sola, y siempre, y tienes razón, ese aspecto médico no es el que surge a la mente cuando tú piensas del tema. Tú piensas en la discreción. Y te quedas pensando como que, espera, esto se lo están vendiendo a personas como mami, y quizás pues yo no iba a existir y eso sería malo, quizás, y quizás no, y cuando estás quizás desarrollándote en esos pensamientos tempranos, pues coges una postura diferente. Y a mí me ha llevado también decir que yo creo en una cultura de vida. Yo estoy en contra de eso, pero también estoy en contra de la pena de muerte. Estoy a favor, aunque soy muy de derecha para asuntos económicos, yo quiero ese motor económico para generar riqueza, para poder proveer un buen sistema educativo, un buen sistema de salud, para poder tener unos servicios sociales básicos, especialmente cuando tiene una sociedad que mitad está en pobreza. Y no sé, está para mí todo amarrado. Eso es una cultura de vida. Pero entonces, esa parte de, ok, pues no tengo una buena contestación hoy para los temas médicos que tú traes, porque a la misma vez
hay una línea en donde uno traza lo que le dicen los actos de caridad, de que la clase médica a principios del siglo XX cruzó claramente, pero en la parte de discreción, ahí es que sí existe ese debate y creo que debe existir a nivel de cada sociedad. Pero es que en esa etapa no hay discreción. En esa etapa no es a discreción. Si tú miras las estadísticas, si tú miras los estudios, no hay discreción. Es siempre una decisión médica. Y lo que nos dicen los médicos es que es una decisión que se hace a la par con la mujer y que es compleja y que toma tiempo y que la malformación a veces requiere otros exámenes y que de pronto si tú le pones las 22 semanas porque le quitas el criterio médico, pues quitas literalmente el criterio médico y entonces obligas a esa maternidad forzada que lo que resulta es en una tragedia. Y aquí, para que me quiten mi ignorancia, existen las estadísticas. Porque una parte que a mí no me gusta del proyecto es la parte del registro. No, porque es horrible. Encuentro que me preocuparía al segundo que haya un poco de información identificable de una mujer. Se jodió. ¿Y el médico? Bueno, el médico, pero la mujer puede ser. Entonces, lo que vamos a ver son campañas de doxing. Y al segundo que lo ponen en una computadora, van a ver hackers de Ucrania y donde sea metiéndose en esa computadora para tratar de hacer esto. Eso en parte a mí no me gusta y me preocupa mucho, pero a la misma vez, cuando yo he tratado de investigar el tema en Puerto Rico, no encuentro data centralizada. ¿La tiene el Departamento de Salud? ¿Y no la publica? Pues eso no lo sé. No sé, yo lo puedo... ¿Tú la has visto? Sí, yo la he visto. La última que vi es del 2019. Pero es porque yo no me he puesto a buscarla. A mí me mandan esa información. O sea, porque tenemos un equipo de trabajo. O sea, se pueden conseguir. Eso lo tiene el Departamento de Salud y lo proveen las clínicas y los hospitales. Porque en muchos otros sitios, yo sí conozco de otros, no Puerto Rico, de otros lugares que procuran mantener la data sobre procedimientos no muy accesible para que no se escandalice el tema. Y no sabía si esa medida del proyecto es una respuesta a eso en Puerto Rico. Pues no sé decirte, porque al fin y al cabo habría que preguntarle al Departamento de Salud, pero no te puedo decir si eso es público o no. Yo sé que es accesible, y sé que existe, la he visto. No vendría aquí a decir que existe algo que no existe. Me consta que los números... ¿Cuánto es el número total? Eso iba a decir que me consta que los números son bajos. En el 2019 tengo entendido que eran como 5 o 6, algo así. ¿Hubo 5 o 6 abortos en todo Puerto Rico? En el 2019, estamos hablando de 22 semanas hacia adelante. Okay. No, los otros números no me los sé. Okay. No me lo sé porque como el proyecto tiene que ver con las 22 semanas, el número que miré fue ese, te tengo que decir la verdad. Háblame de esta muchacha creo que se llama Eliani Bello Gelabert. Lo dije bien, eso es lo que estaba leyendo. Que vi algo en las noticias, lo vi y hoy salió que... me chocó bastante el cuento. Bueno, por lo que yo esta información la tengo por la misma información que tenemos disponible todos y todas en Puerto Rico, por la prensa. Y por información que llega de personas que están trabajando tal vez el tema. Ella es una joven de 21 años que dio a luz hace 3 meses a una niña que en finales de marzo la desahuciaron del apartamento, que tenía una orden de protección en contra del padre de la menor, que se ve desesperada porque obviamente no tiene dónde vivir. Debe tener una situación económica sumamente precaria y esencialmente entrega a la menor a la casa del padre. ¿Cómo es? Ella tenía una bebé. Tenía una bebé de 3 meses. El cuento es por la prensa que coge el car seat. Algunos dicen que fue en el patio de la casa del señor de 42 años. Es importante decir eso porque tenemos una muchacha de 21 y un hombre de 42, o sea, una mujer joven de 21 y un hombre de 42 casado que no se quiere hacer responsable de la menor. Entonces a quien arrestan es a Eliani
porque alegan que que dejó a la menor de 3 meses en el car seat y ahí va. Unos dicen que en la acera frente a la casa y otros dicen que en el patio de la casa. Lo interesante es que también dicen que alguien llama a la policía llega y ella no se fue. Ella llega allí a donde la policía y le dice, mira, es que yo no puedo cuidar de esta menor y esta es la casa del papá, y se la llevan arrestada por negligencia, de acuerdo a la ley 246 de menores. ¿Y después qué pasa cuando se la arresta? O sea, ¿dónde está ella ahora? Ella está, me imagino que en Bayamón. Porque le pusieron fianza. Sí, tiene una y no puede pagarla. Y no puede pagarla, es de escasos recursos, asistencia legal tiene el caso, ahí entonces se involucra una trabajadora social. Definitivamente es una situación sumamente penosa, porque tenemos una persona que vio su maternidad a término y se da cuenta, mira, yo no puedo hacer esto, no tengo dónde vivir, hazte cargo, y no pasa nada. Lo que hacen es que la arrestan, y ahora entonces esa menor de 3 meses está bajo la custodia del departamento de la familia. ¿Y ella no tiene familia extendida que pueda ayudarla? No tengo esa información. No sabe eso. No tengo esa información. Pero es penoso, porque entonces aquí... Pero aparte de la pena, que ese caso, ¿qué es lo que alerta dentro de ti? Porque he visto muchas personas reaccionando y no es simplemente porque te da pena, ¿verdad? No, bueno, además de que es hablando de los espejos, es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, que sabemos como abogados que la paternidad no es obligatoria, sino que tienen el derecho, pero no necesariamente la obligación, solamente de manutención. Por ejemplo, cuando digo eso me refiero a las relaciones paterno-filiales, que se pueden suplementar con ayuda económica. Tenemos una realidad también, que es que ante un proyecto de ley de los otros 10 que existen, que están buscando limitar el derecho reproductivo de la mujer, pues esto puede ser un preludio, porque estamos escuchando a los propulsores plus, porque hay otras personas que están en los medios diciendo que por qué no nos enfocamos en adoptar. O sea, básicamente ten tu maternidad forzada y entrega. Pues ¿qué va a pasar? Si no tenemos un proceso de educación de cómo es que se lleva a cabo el proceso de entrega, que no tenemos ni educación sexual para las personas, ¿cómo es que pretendemos que ella, por ejemplo, en el caso de Eliana, hubiese sabido cómo llevar a cabo el proceso de entrega de una bebé, habiendo tenido? Entonces a mí lo que me levanta alerta es que esto es lo que viene por ahí. Criminalización de tanto el cuerpo de la mujer como la maternidad. Ya eso existe. Ya la criminalización de la maternidad existe, porque cuando vemos los casos, y esto es dejándome llevar por lo que vemos en la prensa, cuando tú ves situaciones de menores de edad que tienen algo, preguntan, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Y dónde estaba la mamá? Así que además de la doble vara que ya existe, lo que me preocupa es que esto es un foreshadowing. ¿Tú crees que esta va a ser la situación generalizada? Yo creo que si nosotros permitimos que se logre lo que quieren, ¿Quiénes quieren? Estos grupos que lo que están buscando es antiderechos, vamos a llamarle grupos antiderechos, específicamente con ciertos derechos, que lo que quieren es limitar los derechos de la mujer. Yo creo que lo que quieren es este tipo de circunstancias, controlar al punto de que si no haces lo que nosotros pedimos, si no haces lo que dice la ley, que es una ley sumamente estricta en contra del derecho reproductivo de la mujer, en contra de cómo entregar a menores de edad o falta de información, pues te vamos a meter presa. ¿Sabes que es interesante que tú digas, que tú hables de control en ese escenario? Porque en el caso de esta muchacha, yo lo que veo es una falta de control por completo. ¿De quién? Del sistema. El sistema claramente no sabe lo que está haciendo la mano derecha con la izquierda. Yo creo que... yo no la he conocido. Pero de lo que uno escucha, claramente la persona que debe estar interviniendo aquí no es el fiscal. Exacto. ¿Verdad? Así que tienes un descontrol
ante cómo enfrentar situaciones que la vida es la vida no es ordenada. La vida en comunidad es complicada y hay veces que tienes casos que se salieron fuera de la órbita y tienes que traerlo de vuelta y no puedes hacerlo simplemente como en los tiempos de antes donde exilia a la gente al desierto. Y para mí esto no es control. Tener una muchacha de 20 y pico de años que de momento es lo que tú dices. O sea, cuando tú ves, oye, hay relaciones muy saludables cuando hay una gran diferencia de edad, pero hay veces que tú lo que ves, tú dices, no, aquí hay algo raro. Y claramente aquí hubo algo raro con esta persona. Nosotros tenemos antes, y esto tú y yo lo hablamos un poquito por teléfono, tú lees los mitos fundacionales de la sociedad occidental y el concepto de dejar un bebé en la puerta de alguien, o en una iglesia, o en un templo, un río, o en un campo y llega un Dios y lo salva, están en todos los mitos. ¿Por qué? Porque ocurría y porque había un concepto de que si yo no lo puedo cuidar, yo sé a dónde llevarlo. Excepto cuando lo dejaban en el campo y ahí tenían que intervenir las fuerzas divinas para hacer justicia, ¿verdad? Pero nosotros entonces ahora tenemos una sociedad donde estamos tan reglamentados al nivel que no hay donde tú llevar a la persona, al nene. No sabes qué le va a pasar si tú lo llevas, ¿verdad? Y para mí eso no es control, eso es desorden, eso es caos, eso no es negligencia, es abandono de la situación. Por parte del gobierno. No creo que, no, porque el gobierno no tiene seguro social, ¿verdad? El gobierno son un montón de gente trabajando en instituciones que se han creado por una serie de reglas arbitrarias y otras no arbitrarias. Pero ¿cómo? Cultural. Es cultural, de las personas que tienen esa carga oficialmente, que deberían atender el tema. Claramente esto es un caso, y si tú ves pues tiene que haber un montón que no vemos, ¿verdad? Exacto. Pero es que es interesante, ¿verdad? Lo que me dices. Yo lo veía, yo cuando te hablo de control, te estoy hablando de control de las decisiones de las personas, pero si lo vemos desde el otro lado, tú tienes razón, es descontrol en el sentido de que es falta de servicios dignos, digamos, y punitivismo, esencialmente, porque entonces tenemos policías interviniendo en una situación, porque es que pues, llaman a la policía, ¿a quién más vas a llamar? Pero entonces en ese momento la decisión que se toma es punitiva. Coincido contigo que a nivel cultural debemos educar, debemos ser una sociedad preventiva. Yo creo en la prevención y lo aplico en mi vida todos los días. Yo creo en la prevención. Yo creo que uno tiene que estratégicamente mirar hacia adelante y decir qué es lo que yo quiero, o qué es lo que puede pasar en esta situación, cómo se evita, que eso es algo que se hace hasta en los contratos. Ok, este es el worst case scenario, ¿cómo lo evitamos? Un contrato es una serie de condiciones donde nos estamos alternando riesgos. Exacto. Y entonces, pero está basado en worst case scenarios también. Ok, si esto pasa, ¿cómo lo vamos a solucionar? Si esto otra cosa pasa, ¿cómo la vamos a solucionar? Y requiere una mentalidad estratégica y preventiva. Pues a nivel social nosotros necesitamos eso, y eso incluye educación. Tanto educación sexual como educación de perspectiva de género. Yo sé que ese es el cuco. Yo sé que acabo de mencionar el cuco aquí. No creo que el cuco solamente cuando empiezan a hablar de cuestiones que retan la transubstanciación de la hostia consagrada, ahí que entonces la gente se empieza a friquear. Sí, la gente se asusta con esa frase, pero eso solamente significa que estamos enseñando que todo el mundo tiene parte en, por ejemplo, la crianza de esa niña de 3 meses. Que no es solamente la madre quien se tiene que encargar, que también el padre no es que está ayudando, es que es su función. Pero es una situación sistémica, o sea, esto es algo que requiere realmente interés y disposición. Y sí se están logrando algunas cosas, pero definitivamente este caso nos demuestra que estamos atrás. Tú escribiste un artículo una columna en El Nuevo Día que era sobre el nombramiento de la nueva juez del Tribunal Supremo. Pero hay una frase que cuando yo leí dije, ok, tú decías que hay indudablemente una guerra contra las mujeres. Yes, sir. Y yo dije, ¿en dónde?
De verdad. Sí, yo veo a la mujer triunfando en aspecto de su lugar dentro de la meritocracia neoliberal, dentro de su lugar como consumidora de bienes y de servicios, como estandarte cultural. Bueno, estás hablando de las mujeres de clase alta. No, estoy hablando de todas. Y donde yo veo que la mujer quizá en parte, y yo lo veo mucho lo he visto, no lo estoy viendo ahora, pero lo he visto con amistad y con otras mujeres conocidas en mi vida, es en el aspecto quizás interno, en el aspecto social de cuando se te exige, a la mujer hoy en día le exigimos perfección a un grado que es inasequible y la sobremedicamos por un sinnúmero de razones. Antes no podías salir de tu casa, ahora no quiero que tengas casa porque quiero que estés metido en la oficina todo el día haciendo la girl boss, ¿verdad? De lo que sea que tiene que sacar el nuevo día en su sección de negocio. Y esa presión yo la veo, pero yo no creo que eso es el equivalente a una guerra contra la mujer como ahora mismo está ocurriendo en Afganistán, que es literalmente una guerra contra la mujer con tanques y pistolas. Bueno, la guerra puede ser fría como la guerra puede ser en caliente con pistolas y con tanques. Ok. Vamos a ver. La guerra contra las mujeres, pues pensemos y cuando yo me refiero a guerra en contra de las mujeres, yo estoy hablando de unos grupos en particular que tienen una guerra en contra de las mujeres y son los grupos antiderechos. Y estos grupos lo que quieren, te voy a dar un ejemplo de Puerto Rico. Por ejemplo, el gobernador decretó un estado de emergencia por violencia en contra de la mujer. ¿Qué decían esos grupos sobre la violencia en contra de la mujer? Es como la dinámica esta de Black Lives Matter versus Blue Lives Matter. Uh-huh. La violencia en contra de la mujer no es lo que es importante. Lo que es importante es toda la violencia que hay en Puerto Rico. Espérate un momento. Tenemos una situación en que las mujeres están muriendo en situaciones de violencia doméstica y entonces tú te opones a que se reconozca la posibilidad de que se desarrollen más servicios para esas mujeres, para que entonces hayan menos muertes de mujeres. O sea, por eso es que yo digo, en parte que hay una guerra en contra de las mujeres, porque estamos dispuestos a permitir que mueran. Y entonces añádele las restricciones que se quieren aplicar al derecho reproductivo de la mujer, que también va a llevar a muertes de las mujeres. Esos son solo 2 ejemplos. Lo estamos viendo en Estados Unidos también. Todos los límites que están ocurriendo de los derechos de las mujeres, aunque las veas en los trabajos. ¿Cuál es el derecho? Estoy hablando de los derechos de la intimidad, los derechos reproductivos de la mujer. Hay una guerra ahora mismo con eso en todos los Estados Unidos. ¿No lo has visto? Bueno, en esa parte, sí, hay no diría que es una guerra contra la mujer, porque tú le dices eso a alguna de esas personas y te van a decir, no, lo que pasa es que yo estoy pidiendo tu guerra contra los bebés, y pues ahí caemos en la trampa. Pero, sino en el aspecto del tema del aborto, claramente hay un movimiento organizado, sincronizado, estratégico, financiado hasta el ñu en ese movimiento. Pero, por ejemplo, no hay un movimiento en contra de la pastilla anticonceptiva, excepto en algunos rincones bien raros del movimiento jurídico conservador que cree que esa decisión fue la que derrumbó la República. Pero en temas generales, ¿en qué momento en la historia humana ha sido mejor ser mujer si no es ahora en el occidente? Óyeme, pero me estás entonces trayendo una situación súper injusta, porque el hecho de que nosotros hayamos logrado tener derechos no significa que no nos merecemos más derechos y que nos quiten derechos. Bueno, simplemente lo que estoy diciendo es que quizás no has ganado todo lo que quieres, pero pat yourself on the back, en el sentido de que las cosas han cambiado dramáticamente y la mujer está ascendiente en la sociedad. La mujer, y ahí volvemos a las luchas. Nadie está negando que esas luchas, y si tú lees en esa columna, yo hablo de las liderazas que nos trajeron a estar aquí y del hecho de que las mujeres que están tratando de quitarle los derechos a las mujeres se benefician de esas luchas feministas y tienen una guerra en contra de las organizaciones feministas en este país, que hasta han dicho públicamente que se hagan investigaciones específicas sobre ciertas organizaciones, que han dicho públicamente, y no me voy a repetir sobre
la violencia de género. Ciertamente hemos tenido avances, pero han sido sudados y entonces ahora estamos teniendo que batallar por esos mismos avances porque nos los quieren quitar. El hecho de que nosotras estemos en la esfera laboral, y también tengo una columna que se publicó en el Nuevo Día que tiene que ver con que literally abortion is a professional decision too, porque la razón por la que las mujeres han podido estar en la esfera laboral es porque han podido decidir sobre sus cuerpos, han podido decidir sobre sus vidas familiares. Hay decisiones que se tienen que tomar. No todo el mundo tiene la capacidad económica de ser mamá soltera e ir a estudiar derecho, como lo hice yo, de poder hacer clerkships con jueces que no pagan. Eso es privilegio y hay que reconocer los privilegios. Y en Puerto Rico y en Estados Unidos todavía queda mucho por hacer por las mujeres porque vivimos no solo gender gap en general, que todavía existe, vivimos un wage gap, health services gap, you name it. Siguen habiendo muchos gaps. Yo entiendo que ciertamente tenemos el privilegio, hay que reconocerlo, por eso, y lo reconozco, por eso es que puedo estar aquí hablando contigo, por eso es que tengo la libertad de expresión, de estar en la calle sin el riesgo de que me peguen un tiro por expresarme. O sea, yo reconozco todo eso, pero vivimos en una sociedad democrática, de un sistema republicano de gobierno. Yo espero más, no espero menos. Espero más y espero que ese sistema democrático de gobierno me dé los derechos que nos merecemos y no nos los estén quitando y tengamos que estar peleando por algo que ya se concedió, que lo que deberíamos es enfocarnos en proveer más, no quitar, no menos. ¿Por qué debemos seguir dando las mismas batallas? Ay, perdón, le di al escritorio, gente, discúlpenme. O sea, no estoy cuestionando si bien o mal todo lo que acabas de decir. Mi punto es simplemente el siguiente. Aparte de ese tema en particular, que es el tema del aborto, por ejemplo, más allá del aborto, yo creo que el uso de anticonceptivos como método de planificación profesional, planificación familiar, etcétera, es lo que rompió la cadena, ¿verdad? Es lo que permitió integrar tanto a hombres como mujeres en la fuerza laboral, que tiene un efecto, ¿verdad? Los hombres, hay muchos trabajos que la mujer asume, que excede incluso las capacidades de muchos hombres, mil razones, aptitudes, lo que sea, que antes lo llevaba a cabo el hombre, porque la mujer no podía participar de la fuerza laboral. Nadie está como que seriamente argumentando que se debe eliminar Title IX o las diferentes leyes que se aprobaron que codificaron esas protecciones laborales. Bien pocas personas están argumentando de que debemos eliminar debemos derogar esa decisión que permitió el uso de anticonceptivos. No creo que hay muchas personas que están argumentando que no debemos ver mujeres en televisión porque eso quizá la incita a actuar inmoralmente, o que no deben cantar, que eran como estos mensajes moralistas del pasado, y que es lo que está tratando de hacer varios literalmente grupos terroristas en otras partes del mundo, ¿verdad? Y esa es la parte que digo, ok, tú tienes tus agravios y tú los procuras de la manera democrática, pero eso es en parte símbolo de tu ascendencia, no es símbolo de que estás en una guerra. Let's agree to disagree. Agree to disagree. Yo pienso que sí que hay una guerra. Ciertamente tenemos unos avances y nadie los está negando. Se da reconocimiento incluso en esa columna. Coincido contigo que hay unos aspectos en particular en los que es donde tal vez podríamos ver que hay una guerra. Yo identifico que hay una guerra en Puerto Rico específicamente porque se quiere aprovechar, se quiere hacer aprovechamiento de eso que se consiguió a base de las luchas para aplastar esas luchas. Entonces, solamente porque no vemos en luz clara dónde es que están esos lugares que se están cometiendo agravios,
en contra de las mujeres no significa que no está ocurriendo y que no hay una intención de lograr eso. Porque, como bien dijiste, solamente porque se esté legislando ahora las 22 semanas no significa que después vengan 10. O sea, que estás seguro que vendrán entonces para limitar tal vez a 10 semanas. Pues usando ese mismo ejemplo, este es just the beginning. No, te voy a dar el playbook. Se revoca Roe versus Wade, se revoca Planned Parenthood, todos los estados que tienen esas leyes similares, porque todas son muy parecidas, pasa una enmienda de una oración, práctico, Limitarlo clara la estrategia. Pero con el título 9 también se están metiendo. Yo he escuchado a compañeros, colegas, diciendo, porque también el derecho de la mujer incluye la orientación sexual, o sea que no podemos parar en el tema de LGBT community. He escuchado compañeros, colegas diciendo que Title IX, que el caso de Boston County, que no aplicaba a título 9, que la orientación sexual no es algo que se debe proteger, que no se extiende, que eso es libertad de expresión. Y para mí eso es un análisis legal equivocado, pero así es como están pensando. Entonces, igual, como bien dijiste, están bien organizados. Y en esa organización tienen personas que les asesoran y que tienen entonces ideas, y por eso es que esos casos llegan al Tribunal Supremo. Pero aquí en Puerto Rico, además del tema de los derechos reproductivos de la mujer, también tenemos la situación de violencia doméstica. Entonces, de la realidad que es que en Puerto Rico tenemos un montón. Sí, mira, hay una crisis de violencia en nuestro país, pero tenemos que reconocer que hay una crisis, y lo reconoció el gobernador, que hay una crisis de violencia doméstica y de violencia en contra de la mujer enorme. Que volvemos al tema y suena como un disco rayado de la educación. Requerimos educación. No, definitivamente. Y eso es lo que hace una cultura. Exacto. Entonces, mi preocupación y mi alerta yace en que veo venir por expresiones. No es que yo no son ideaciones mías, que yo estoy en mi casa pensando, esta gente lo que quiere. No, es por lo que leo, por lo que veo, por lo que escucho, por las estrategias que puedo ver que se están utilizando, por la historia, que la historia es la maestra mayor que tenemos para saber cuáles son las situaciones que pueden venir en el presente y en el futuro. Pues veo que hay unas intenciones y cuando hablo de control me refiero a control sobre las actuaciones o sobre los actos que pueden llevar a cabo las mujeres. Suena bien fatalítica, pero... No, tú tienes It's just something I can see. Ahí existe toda la posibilidad del mundo que yo veo cosas que tú no puedes ver y viceversa. Claro, totalmente. Esa es la belleza de todo esto. Claro, y yo he llegado a esa conclusión. Yo creo que el valor de debatir no es convencer. No, es el valor es entender. Sí. Ahora, un poquito en el lado más positivo del espectro. La columna que escribiste sobre la Justice fue asociada, ¿verdad? Ketanji Brown Jackson. KBJ, baby. ¿Cómo es? KBJ, es que vi el hashtag por ahí cuando la confirmaron como Ruth Bader Ginsburg, RBG, okay. KBJ. También lo hicieron con Amy Coney Barrett, o sea, no es como... Sí, a los gringos les gusta esta chavienda de cambiar. Sí. Ellos sí, yo sé que a Nancy Pelosi el staff decía MP. Si a mí alguien me decía eso, digo, ¿qué carajo te pasa? No sé Sí. Pero eso bien de ella. Es como... Es interesante. ¿Qué significó eso? Esa confirmación para ti suficiente que escribiste esa columna y yo la vi bastante emocionada, la columna, ¿verdad? El verbo definitivamente, y el otro lado fue la frase esa de la guerra, pero en general algo que prendió, y te pregunto porque a mí no me causó... ¿De verdad? Bueno, me gustó mucho la foto de la hija. ¿Por qué no te causó? Cuéntame. Me gustó mucho la foto de la hija.
y el esposo, sabes que siempre está el meme cásate con quien te mire, ese tipo de, cuando claramente es una mujer bien ambiciosa y a la misma vez él también es ambicioso porque él es un profesional de 3 pares, creo que él es médico o algo así. Y son una familia de overachievers y se nota que tienen una buena integración familiar, tienen una buena vida. O sea, sí, esa parte la encontré bastante positiva, pero pues ella reemplazó a un juez, a Breyer, ¿verdad? Así que no veo el drama de que ella va a quizás cambiar el balance de poder. El tema es verdad, ella es la primera juez negra mujer porque Thomas es blanco y había habido un negro y había habido un hombre negro. Thurgood Marshall fue el primero, ¿verdad? Fue el primero. Pero para mí está Sonia Sotomayor y pues yo me identifico más con ella, claro. que se llave la otra. Pero ves, ahí es que está. Y esa parte, pero hay un elemento de que ella ha aprendido mucho ánimo y no creo que va a tener ese rol más decisivo en lo que es la estrategia de las decisiones del tribunal, como lo tuvo quizá la misma Ruth Bader Ginsburg, porque aunque siempre perdía, después terminaba ganando por su juego estratégico. Pero cuando ¿cuánto es el número ahora mismo? 5-4. Está fuerte, ¿verdad? La razón por la que es emotiva, no solo la columna, sino el nombramiento, es precisamente por tu expresión de con quien yo me asimilo, es con Sonia Sotomayor, con la honorable Justice Sotomayor. Porque es latina, porque es puertorriqueña, y el ver una persona que te representa allí te hace sentir que, pues, es posible. Mira, una puertorriqueña puede llegar a ser jueza del Tribunal Supremo, pues, para las comunidades de minoría, en términos de etnicidad y raza, pues, tanto Sotomayor como la jueza Brown, pues representan eso. Ahora vas a tener a personas afroamericanas diciendo, wow, soy mujer y mira, ella llegó, eso significa que tal vez yo puedo llegar ahí también. Tenemos representación. That's huge. Porque acuérdate que acuérdate que todo esto es, lo que tú ves es parte de lo que te enseñan. La representación hasta en los programas de televisión, todo eso, son programas que te están enseñando lo que tú puedes aspirar. Eso es como el concepto del American Dream. Tú estás viendo a la gente viviendo este sueño americano de lo que puedes lograr. Pues eso se ha ido diversificando, ¿verdad? Han ido incluyendo a personas de otras etnicidades, han ido incluyendo a personas de diferentes razas y demás. ¿Por qué? Porque somos una comunidad diversa y cada persona debe tener representación en los lugares no solo donde se toman decisiones, sino en lo que vemos, en los ejemplos de la sociedad. Yo te hablo de la tele porque eso es lo que ve la gente, mayormente, la televisión. Entonces tú tienes una figura en un tribunal que es el tribunal máximo que está en Estados Unidos, que para llegar ahí pues, hay que pasar no solamente por una carrera sumamente ardua, dedicada, disciplinada, mostrar un temperamento judicial ejemplar y por el proceso de que te consideren, que te nombren y que te confirmen. Lo que pasa es todo eso, entonces llegas y estás representando a toda una comunidad, estás dándole esperanza. Eso fue como la figura de Barack Obama. Change. Sí, yo me decepcioné mucho con Barack Obama, pero fue más por como yo entiendo que él trató a Puerto Rico. Bueno, de eso podríamos tener sí, toda una otro episodio. Sí. Pero quizás también quizás el tiempo mío en los cursos que he llevado en mi vida me han hecho demasiado utilitario con las cosas. De la misma manera que yo te digo, a mí me gustó mucho Sonia Sotomayor cuando la confirmaron. No ha hecho, en términos de su mera presencia no me garantiza ni absolutamente nada en los asuntos ya que llegan al tribunal que tienen que ver conmigo.
Pero no ha cambiado la composición del tribunal. No. Que por eso es que digo que quizás esa es la parte cambiado. sí, la representación alimenta el ego, sin duda alguna. Y un ego positivo, un ego saludable es necesario para tu adelantar, tanto en colectivo como individual. Pero no lo vi y me interesaba entender quizás cuál era ese sentimiento que le prendió a tanta gente. Representatividad. ¿Sabes que el Senado de Puerto Rico ahora es el más representativo en términos de la mujer? Sí, de mujer. Hey. Es interesante. Y sin embargo, mira todo lo que está pasando. Por eso te digo, ten cuidado con la representatividad. Exacto. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Maite, gracias un montón por sentarte a hablar conmigo. Sé que quizás en algunos momentos quería arrancarme los pelos, pero este es el propósito de este podcast y de este proyecto, es por lo menos dar un espacio donde no estamos cayéndonos a tiros todo el día. Ya hay suficiente gente haciendo eso con precisión militar afuera, así que no sé si hay algo que quiera. Voy a poner las 2 columnas tuyas que leí en los show notes y te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, y gracias por la invitación, me lo disfruté. Es un buen espacio de diálogo. Se va a repetir. Bueno, esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera. Gracias por sintonizar. Por favor, le recomiendan el programa y el episodio a sus amigos y a sus enemigos. Se suscriben en Spotify, Apple Podcast o su plataforma preferida y le dan un buen review 5 estrellas. La música es Spirit of España de Eric Harper y el arte nos lo preparó Claudia Rosario. Nos vemos en la próxima.